Felices Pascua de Resurrección, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Hernández y mi hijo, quien también me acompaña el día de hoy, Juan Pablo. Soy de la Parroquia Cristo Rey, Anaco, Venezuela, asesora del Servicio Juvenil y miembro del equipo diocesano del Servicio de Familia. Hoy me siento muy feliz de compartir con cada uno de ustedes la Pascua y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pascua que hemos recorrido durante estos 5 días a través de esta Pascua Digital 2020. Pascua que hemos vivido con mucha alegría, con mucha satisfacción de ser transmisores de esperanza a cada una de esas personas que tanto necesitan hoy en día de lo que es el amor de Dios, de lo que es conocer a Jesús. Por eso queremos cerrar este encuentro digital con un tema bastante especial que lleva por nombre Su promesa para con nosotros, tema que estará dirigido por nuestro coordinador nacional juvenil, David Velázquez, miembro de la Renovación Carismática Católica. Un abrazo, Dios los bendiga. Un saludo, mis hermanos, a través de esta plataforma digital que nos brinda esta experiencia de la Pascua Juvenil 2020. En este tiempo del Tríodo Pascual, vamos a estar meditando en el tema la promesa de Él para con nosotros. Pero quisiera, antes de iniciar, vamos a contar una breve historia. Había una vez una joven pareja muy enamorada que se encontraba en la orilla de un muelle, y en esa tertulia que ellos tenían muy llena de nostalgia, dado que el hombre tenía que irse o partir a una batalla, le decía a la mujer: mi vida me amarás para siempre, y él le contestaba: sí, mi vida, por siempre te amaré. Pero me tengo que ir, le dice él a ella, y ella le dice: pero ¿qué haré? ¿Qué será de mí? Y él le contesta: yo volveré. Lo cierto es que el hombre parte para la batalla y ella todos los días le enviaba cartas, pero ninguna eran respondidas. Pasaron 3 años y un día ella, esperando en ese muelle, a lo lejos ve ese barco de la marina, y ella, sorprendida, espera, y efectivamente ese amado regresó. Ella se le va a esos brazos con un gran amor, pero inmediatamente que lo abraza también lo empuja, y él le dice: ¿qué te ocurre, mi amada? Y le saca las copias de las cartas y se las tira en el pecho y le dice: te he estado esperando porque jamás me respondiste ni una sola de las cartas. Él agarra las cartas, las copias, y muy triste le dice: mi amada, yo a ti te prometí que volvería. Fin de la historia. Este tema se llama La promesa de Él para con nosotros. Mi nombre es David Velázquez, servidor nacional del área juvenil de la Renovación Carismática en Venezuela, y voy a compartirte este tema con mucho amor. Vamos a iniciar con un canto. Dice así: Espíritu Santo, ven a morar en mí. Manda desde el cielo un rayo de tu luz. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Manda desde el cielo un rayo de tu luz. Con tu poder renuévame, y con tu fuego ven, bautízame. Con tu poder renuévame, y con tu fuego ven, bautízame. Muy bien, vamos a iniciar este tema con todo gozo y alegría por esta promesa que hoy vamos a compartir. Esta Pascua tiene un significado importante para todo el devenir de la iglesia, que confluye de manera especial en algo que Dios quiere hacer en el mero centro de tu corazón y el mío. Y es precisamente esta promesa, palabra clave de lo que Dios quiere hacer luego de esta experiencia de amor tan inmensa de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. El esquema: vamos a iniciar con preguntas básicas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tú y yo podemos saber, y si no lo sabemos, lo vamos a descubrir en este día. Es la tercera persona de la Trinidad que profesa nuestra fe. Es Dios en tercera persona. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios
esa tercera persona que hoy vamos a meditar, lo que llaman también la neumatología, que viene de aliento, de ahí vienen neumáticos, del soplo, ese soplo, ¿bien? Ese Espíritu de Dios. La siguiente elemento básico como para repasar es cuándo recibimos ese Espíritu. Por supuesto, digamos que la puerta de la fe que nos habló el Papa Benedicto XVI, en esa maravillosa celebración donde redescubrimos los fundamentos de nuestra fe, esa puerta donde pasamos es el bautismo. Ahí fuimos incorporados en la experiencia del cuerpo de Cristo por el sacrificio de Él, nuevamente en la cruz, que nos hace dar nueva vida, ser nuevos. Es una experiencia hermosa, inmensa la que estamos viviendo. Y digamos que el sello del Espíritu Santo o el regalo, el don del Espíritu, lo recibimos en la confirmación, como un sello norben, ¡pum!, en el mero centro del corazón para hacernos de Él para siempre y hacernos sus testigos poderosamente. Ese testigo no puede tener fuerza si no tiene una relación personal. Ahora, ¿cómo descubrimos esta relación? ¿Cómo la hacemos vida? ¿Cómo hacemos para aprender ese motor, compadre? Bueno, vamos a redescubrirla a través de este tema. Son 4 puntos los que vamos a tocar en este momento. La primera es hablar de la promesa. Lo segundo es el cumplimiento de esa promesa. El tercero es la recepción de esa promesa. Y el cuarto es las metas del Espíritu de Dios en ti y en mí. Primer punto, la promesa. La promesa viene dándose desde el Antiguo Testamento en diversos pasajes y diversos grandes profetas, porque digamos que también lo llamamos pacto, el primer pacto y el segundo pacto, así lo hablan los biblistas de esta manera. En el primer pacto o el Antiguo Testamento vamos a primero descubrirlo en el libro de Ezequiel. Les voy a invitar para este tema tener dos recursos a la mano. Uno importante para cada uno de los católicos, el catecismo joven, muy bueno, o el catecismo completo, por supuesto. El YouCat, que también le conocen así, es una forma pedagógica de explicar nuestra fe, súper altamente recomendado. Súper altamente recomendado. Y, por supuesto, la palabra de Dios, que no es más ni nada menos que fuente de nuestro Dios mismo a través de la iglesia que la confeccionó en cada uno de sus libros. Entonces, vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en el texto del profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 14, que dice de la siguiente manera. Dice, infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Adonai, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Bendito sea el Señor en su santa palabra. Fuera del contexto litúrgico no es estrictamente necesario decir palabra de Dios o palabra del Señor, porque no estamos en la Eucaristía, pero tampoco hace daño decirla. Entonces voy a alternar decirlo. Pero lo importante es saber que cada vez que la palabra de Dios es proclamada, las fibras de nuestro ser resuenan en su poder, porque esto viene de su gracia, de su amor. Es la palabra de Dios que se nos proclama en este día. Así que bueno, vamos a buscarla, vamos a meditarla, vamos a contemplarla en este día. Promesa. Esta promesa del Padre es una bendición que da al pueblo. Es esa promesa que Él va a dar, donde dice que va a instaurarse en el pueblo, en la tierra, en tu corazón. Es una fuerza que el Señor va a derramar. Entonces digamos que primer paso, la promesa del Padre. Por eso el título, uno de otros títulos de hablar de este tema es la promesa del Padre y del Hijo. Y la englobamos en la promesa de Él, que significa Dios en hebreo, para con cada uno de nosotros. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios y verdadero hombre? El campeón del pueblo, Jesús de Nazaret. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan. Acabo de utilizar el texto de Jerusalén, ahora voy a utilizar el de la traducción de Dios habla hoy. Un poco para alternar las formas de explicar, o de las palabras que se usan también. En el capítulo 14, versos del 16 al 17, dice así: y yo pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir
porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará entre ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos que el accionador de esta promesa es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él quiere habitar, morar, hacer vida. Para Él es un anhelo en el sueño primero, donde está la promesa de imagen y semejanza como esencia de cada uno de nosotros. Dios quiere, a pesar del pecado, vivir en nosotros. Precisamente cargo esta cruz. Esta es la cruz de la renovación carismática, que en su catequesis, en su mistagogia, que le llaman también, que son los símbolos que tiene la iglesia, nos explica perfectamente esto. En el sacrificio de la cruz, a través del costado, mana el torrente que va a accionar el Espíritu de Dios en tu vida y en la mía. Quiere vivir en ti, quiere hacer obra en ti y en mí. Déjalo actuar. Es una promesa que el Señor quiere cumplir. Lo podemos ver también en una entrega, ahí los voy a dejar de tarea, Juan 19, 30 y 34. Repito, Juan 19, 30 y 34, donde el Señor entrega. Hay dos elementos fundamentales. En 30 de Juan se nos habla de cuál es el último vino que tomó el Señor. Ayer contemplábamos la hermosa pasión del Señor. Y mi hermano Hebner, que vive en Caracas, yo aquí en los Valles del Tuy, en Santa Teresa específicamente, estamos en una comunidad que se llama María Reconciliadora de los Pueblos. Y nos hacía mi hermano la pregunta de ¿cuándo fue la última vez que Jesús tomó el vino? Entonces, bueno, nos pusimos a buscar e indagar y nos encontramos con algo interesante, que la palabra vino no aparece ni siquiera en el texto. Cuando escuchamos incluso en la celebración eucarística se habla de cáliz o de la copa. Entonces, hay algo fundamental acá, entender que el sacrificio de Jesús, que también le pide al Padre, Señor, si quieres, aparta de mí esta copa, aparta de mí este cáliz, es una explicación profundísima del sacrificio que va a hacer Jesús. Ahí el Señor lo entrega, pero, es importante entender que el Señor sí toma una copa, tanto en la cena como en la cruz. Y se los dejo a la investigación de cómo se llama la bebida de envase de vinagre, que no es vino, que tomó Jesús en la cruz. Nos podemos seguir comunicando, ya sea en mi comunidad Santísima Trinidad o a través de Yedut, que es un espacio, o en el buzón, lo podemos también utilizar para esto. Lo cierto que les quiero comentar es que el vinagre, esto es un tema importantísimo en este tríodo pascual para profundizar, es la última copa que tomará el Señor, digamos, en clave al sacrificio. El vinagre es el cumplimiento del pacto, que lo vemos también en el 30 y en el 34, donde emana el poder de entregar el Espíritu, que es ese Espíritu Santo. La copa del sacrificio emana el poder del Espíritu de Dios. Por eso es importante el sacrificio que el Señor entregó por cada uno de nosotros. Sin Él no tenemos Espíritu Santo, por eso esta promesa es tan valiosa para ti y para mí. Inminente venida. El Señor nos los promete en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 5 y 8. Esa inminente venida que el Señor va a enviar. Es esa promesa, y quiero decirles algo. Por ahí había una serie que decía que la familia tal cumple sus promesas. Para los que vieron y los que son fanáticos también de algunas series por ahí, Jesús sí cumple todas sus promesas y es el Señor. Vamos a seguir sumergiéndonos en esta promesa hermosa, que es cuando se cumple. La fiesta de Pentecostés es una fiesta inmensamente importante en el seno de la Iglesia Católica, como lo es en nuestros hermanos mayores judíos. La fiesta de Pentecostés en el contexto judío es la fiesta que conmemora la entrega de la ley al pueblo judío en el monte Sinaí, que también comparte relevancia en lo que es la fiesta de la tierra, donde todos los judíos ofrecían la primicia de su tierra al Señor, ¿sí? Y
en ese contexto de esa fiesta que vamos a partir de este momento también se activa, que la vamos a vivir, ya sea en medio de esta cuarentena o no, cada uno de nosotros y estas iglesias domésticas que se han activado de manera poderosa, que el Señor ha suscitado, la vamos a vivir y confiando en que el Señor hace nueva todas las cosas. Vamos a ponernos en sus manos. Esa fiesta que ya se activa luego de la Pascua, que estamos prontico de vivirla, la fiesta de las fiestas. Luego, en la fiesta de Pentecostés, el Señor va a hacer algo nuevo, que es una nueva ley que va a entregar en el corazón del hombre, que es la ley del Espíritu. Si la anterior ley se convirtió en un lugar de arrebatarnos libertad, digamos, de meternos en un esquema de vida cerrado con un montón de normas, la ley del Espíritu va a completar esa ley del Sinaí ahora en una experiencia libre, profunda en cada corazón. El que quiera cumplir la ley, que hay que hacerlo en los 10 mandamientos, lo va a hacer de manera plena a la luz del Espíritu Santo, porque Él nos entregó en ese contexto de la fiesta de Pentecostés la primicia de su amor. ¿Quieres vivir el amor de Dios? Déjalo entrar en tu corazón. Lo podemos también ver en Hechos de los Apóstoles, por supuesto es el texto de referencia de la escena de Pentecostés. Digamos que podríamos utilizar del verso todo del 1 en adelante, pero en el 1 al 4 se nos describe los símbolos de esta particular acción del Espíritu. La primera es un viento fuerte. Se pusieron en oración desde el versículo 1, desde el capítulo 1 se nos habla de que la comunidad de los fieles se reunieron, empezaron a orar, ahí también estaba nuestra Madre Santísima y un grupo de mujeres, y más los apóstoles y discípulos. Hay que también diferenciar lo que eran los apóstoles y otros discípulos, y hay apóstoles discípulos. La dinámica de luego de esta escena que vamos a estar viviendo luego de la resurrección, que el Señor sigue aconteciendo su presencia de manera real, come en medio de ellos, y les dice que vayan a Jerusalén, que vayan porque va a cumplirse la promesa. Y se colocan en clave de oración y comienza un viento impetuoso más fuerte incluso que Goku, llegando a una fase nueva, es la del Espíritu Santo. La del Espíritu Santo, que es tan potente que no queda solamente en la casa, sino que se logra escuchar en cuadras paralelas y lo escuchan hablar en lenguas diferentes. Lo escuchaban todos hablar las maravillas del Señor. Lo siguiente es que estaban todos reunidos. Es importante la experiencia de la comunidad. El Señor hace nueva todas las cosas, y a pesar de que estamos cada uno en nuestras casas, podemos seguir pidiendo, y sobre todo en la familia, en este tiempo tan particular, pedir: Espíritu Santo, ven con poder a mi vida. Cuando llega ese Espíritu Santo, derrama en el cumplimiento, en el cumplir sobre los apóstoles, en esa promesa, primero un conocimiento del amor de Dios pleno. Es lo que permite al apóstol Pedro tomar una palabra con poder y anunciar ese querigma, esa buena noticia. Es un conocimiento nuevo de la experiencia de Dios. Segundo, una comunión con Dios que nos llena de su poder, Tú quieres recibir ese poder de Dios, pide Espíritu Santo. Presencia viva de Dios en cada ser humano. Dios quiere hacer eso. Dios anhela, sueña, está chocho de amor para que cada corazón se deje llenar de esta promesa. Entonces, ¿cuál es la esencia de esto? Ser testigos y hacer crecer a la comunidad. Repito, ser testigos y hacer crecer a la comunidad. La experiencia del Espíritu Santo quiere llegar a todo el mundo, a Raquel y todo aquel, hermano mío. No es algo, primero, que no es. Hay una forma de explicar las cosas de Dios que se llama apofántico, que es lo que no es. Porque digamos que describir o definir a Dios es un poco difícil para nuestra pequeña mente humana, pero hemos descubierto una forma que lo hace la teología, que es lo que no es. Y actualmente podemos decir que el Espíritu Santo no es un lujo, no es algo exclusivo para ti, no es algo que tiene, mira aquello, eso que se montan allá en la tarima, los que cantan, los que saben invocar Espíritu Santo. No, no es solamente para ellos, es para ti, para mí, para todo el mundo, que tampoco es algo pasivo.
Tú y yo bajo la experiencia del Espíritu no nos podemos quedar ahí inerte. No, es algo que te dinamiza desde la oración, desde tu interior, a ser testigo poderoso del amor de Dios. ¿Desde cuándo no estás proclamando que Jesús está vivo y ha hecho nueva todas las cosas? O en medio de esta pandemia tú lo que sigues, ay, no tengo luz, ay, no tengo agua, ay, que no sé qué, ay, que no sé qué más. ¿Qué avanzas? Vamos a proclamar en medio de este tiempo, si el coronavirus quiere coronarse, vamos a darle la corona al que realmente lo tiene, al poderoso, al Señor a través de la alabanza. Así que ánimo. Y ese dinamismo, Dios ha creado nueva todas las cosas. Dios que es creador. Dejemos que el Señor haga nueva todas las cosas. Recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, rápidamente vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 38 al 39. 2, 38 al 39. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y también para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Precisamente lo que acabamos de hablar es para todos. ¿Cuál es el camino de recepción de ese Espíritu? Ya estamos hablando del tercer punto, que es recibirlo. Tú y yo recibimos. ¿Cómo lo recibimos? Lo primero, conversión. Hay que cambiar de vida, no podemos seguir teniendo una novia, 2, 3, echándole ojito a la otra. No, ya hay que cambiar, ya hay que seguirse a otra instancia de santidad. Ya el que le gusta de vez en cuando alguien se descuida, uy, me agarro esto, no, ya hay que cambiar. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu. Pero se activa con la intención de cambio, conversión. Quédate, Señor, con nosotros, como decían los discípulos de Emaús. Segundo, bautizarse. Bautizarse, por supuesto, el sacramento del bautismo, como ya hablamos antes. Pero si ya tú te bautizaste, incluso te confirmaste, es el creerle totalmente a Dios que puede hacer todo en nosotros. Creerle a Dios de manera profunda. Bautízate de manera nueva. Recibir el perdón, el sacramento de la confesión, y en la recepción, que es un recibirle de todos. Vamos a recibir al Señor. Recibirle todos, desde la experiencia que les quiero hablar, es algo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Es una gracia inmensa que también les invito a buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos del 5 al 17, donde se diferencia el bautismo sacramental de esta gracia que tiene la iglesia. Y hablo de todos los cristianos, porque todos es todos. El bautismo en el Espíritu es una gracia inmensa que no pertenece a nadie, sino que es de todos, donde el Señor desata su poder. San Juan Pablo II la definió de la siguiente manera. Significa regenerar a la humanidad con el poder de Dios. Así la definió San Juan Pablo II y otros grandes en este tiempo como Raniero Cantalamessa, entre otros grandes asesores de la renovación carismática. Es la reactivación de las gracias iniciales recibidas en los sacramentos. El bautismo del Espíritu mueve, como cuando tú tienes una bebida que has compuesto por algunas cosas, el Espíritu Santo renueva todo eso, lo mueve y hace una rica bebida. Déjate bautizar por el Espíritu de Dios. Te hablo desde mi testimonio en la renovación carismática, te hablo como testigo más que como maestro. Desde que yo dejé que el Señor actuara en mi vida, lo recibí, aparte en los seminarios de vida en el Espíritu, que es, digamos, la puerta de accionar de esa presencia del bautismo en el Espíritu en el seno de la renovación carismática católica. También lo conocen como retiro básico en algunos sitios, pero el nombre universal que el Papa Francisco ha querido colocar para nosotros y que es comunión con todas las iglesias cristianas es bautismo en el Espíritu. Fue una experiencia física vivida donde yo sentí un ardor en todo mi ser, como un fuego que inició en mis deditos y llegó hasta el tope de mi cabellera, que está sumamente lisa, por cierto, y hermosa. Ese poder de Dios cuando llegó a mi vida, compadre, hermana que me está escuchando, eso fue poderoso y mi vida y mi ser cambió. Lo tengo que renovar todos los días porque es necesario como respirar.
Entonces, esa actuación o acontecimiento es bíblico. Lo vemos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:5, donde el Señor dice que Juan precedió con agua, pero Él nos bautizará con el Espíritu Santo. No se agota. Fuerza de Dios que nace de vida. Es una profesión plena de fe. Lo que tú has recibido como catequesis ahora lo redescubres. Los sacramentos lo vive de manera nueva. Es una edificación constante, te pones al servicio de la iglesia donde Cristo es la cabeza y comienzas a vivir de manera más profunda tu vivencia como católico, tu vivencia como miembro del cuerpo de Cristo. Último punto es la meta del Espíritu Santo con ese accionar. En 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 3:18 se nos explica que el Señor quiere transparentarse en nuestra vida. Nosotros tenemos que transparentar al Señor. Pero ¿cómo hacemos eso? Uy, eso sí está difícil. ¿Cómo hacemos para llegar ahí? Primero, ser felices. El Señor se entregó ahí por amor. Nosotros lo que vayamos a hacer hay que hacerlo así, de libertad, con amor. Un saludo a mis hermanos de la comunidad Santísima Trinidad, donde hay un joven que tiene una duda y decía que si seguir con su novia o irse al seminario, y le compartíamos que lo que vaya a tomar como decisión tiene que partir desde la libertad del corazón. Dios te quiere libre y es importante comenzar a hablar con Él para escucharle y comenzarte a escucharte a ti mismo porque tu impronta es única. El siguiente punto es comunión con Dios, es entrenarte con Él. ¿Cómo lo hacemos? Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Lectura de la palabra, comunión con la iglesia, la Eucaristía y la oración, que es personal y comunitaria. En la renovación carismática nosotros tenemos la gracia de los grupos de oración. Y digamos que el punto último es la santidad. Compadre, usted que me está escuchando, comadre, si usted y yo no estamos dispuestos a dar la vida y a ser santos, es mejor apagar la luz e irnos, porque todos estamos llamados a la santidad. Santidad viene de la palabra hebrea que significa distinción, que es kadosh, distinción, ser diferentes. Podemos tener noviazgos diferentes, podemos tener trabajos diferentes, matrimonios diferentes, vocaciones diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? Jesús en la cruz, su amor. Esa es la distinción que quiere hacer el Señor. La santidad es camino y meta, que es simplemente hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Eres un santo en construcción que me estás escuchando, hermana y hermana, y en esa promesa vamos a dejarnos arriesgar ilimitadamente y confiar plenamente en Dios. Con este punto culmino este tema en esta Pascua hermosa que nuestros hermanos de Yedut nos han invitado y la pastoral de Barcelona para seguir profundizando en el amor grandioso de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir Espíritu Santo, así que arrancan los motores del poder de Dios. Entonces, con esa misma presencia de esa promesa que quiere hacerse nueva en nosotros, que quiere actualizarse, vamos a, desde ahí de tu casa, esa promesa, vamos a recibirla. Vamos a cantarle al Señor y orarle. Santo Espíritu, ven sobre mí. Santo Espíritu, ven sobre mí. Y si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Ven Espíritu Santo con tu ardor, con tu fuego desde ya. De ese sacrificio en la cruz has emanado tú al Él dar su aliento. Ven Señor sobre cada joven, sobre cada vocación, sobre cada familia, sobre cada duda. Ven a infundirnos, Señor, tu fuego, tu amor, tu unción, Santo Paráclito. Derrámate con poder en nuestras vidas. Ven, Señor, ven. Porque si fue mejor ese sacrificio que hoy contemplamos toda la Iglesia universal,
para que tú, Señor, des la primicia del amor, para que tu fuego llegue a nuestros corazones de manera perenne y por siempre. Vamos todos juntos en cada comunidad, luego de haber vivido esta experiencia, ese anuncio de cada uno de mis predicadores, precesores, en cada comunidad. Ven, Espíritu de Dios, ven y haz lo nuevo todo, Señor. Ven, Señor. Santo Espíritu, ven sobre mí. Santo Espíritu, ven sobre mí. Y si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Santo Espíritu, te bendigo, Señor, en la vida de cada uno de los que ha llegado este anuncio, Señor. Digo, Santiago también te adora y te bendice. Toda la familia, Señor, en cada hogar, te adoramos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Y si fue mejor que tú vinieras, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Y si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que no se agote la esperanza. Ánimo.